Bienvenidos a un video más acerca de sistemas lineales e invariantes en el tiempo y la convolución. En este caso vamos a analizar un sistema de primer orden, un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, la respuesta característica de este tipo de sistemas es una exponencial. En este caso es una exponencial decreciente. Vamos a tener una amplitud A mayúscula, una exponencial decreciente porque A minúscula es también positiva. Y bueno, es un sistema causal porque aquí vemos que este escalón unitario pues elimina la parte negativa, la parte en el tiempo negativo de esta señal. Entonces tenemos un sistema causal. Entonces vamos a escribir por aquí que este sistema es causal. ¿Por qué es causal? Porque h de t es igual a 0 para todo tiempo negativo. Entonces, una gráfica de esa función de respuesta al impulso la podemos ver aquí en verde. Y vamos a pensar que A no solo es positivo, sino que sea mayor que la unidad. Y la entrada va a ser el escalón unitario nuevamente. Entonces, la amplitud del escalón unitario es 1. Y entonces nosotros podemos ver cómo tenemos esta exponencial decreciente para tiempos positivos, pero 0 para tiempos negativos en la función de respuesta al impulso. Bien, ya aquí hice previamente unos dibujos para representar los únicos dos casos que hay en esta representación, pero vamos a ver nuevamente que, igual que en el video pasado, la interpretación de área traslapada nos puede conducir a errores. Entonces mejor pues vamos a pensar sí en los dibujos, pero en hacer la multiplicación de la integral de convolución. Y entonces para calcular la salida en este ejemplo voy a escribir por acá la salida, que es la respuesta al escalón, porque la entrada es un escalón unitario, es la convolución entre u de t y h de t. Pero aquí nosotros podemos ver que ya decidí dejar fijo la señal h de t. Entonces la dejamos fija, sería h de tau por u de t menos tau, es decir, el escalón unitario es el que se refleja en el tiempo y se desplaza de izquierda a derecha, de menos infinito hasta el infinito. Entonces tenemos aquí esta expresión. Y nuevamente, aclaramos que siempre tenemos que dejar una señal fija. En este caso, esta es nuestra señal fija. Y una señal tiene que ser la señal móvil. En este caso vamos a pensar u de t va a ser nuestra señal móvil. Y entonces hay que reflejar y desplazar esa señal móvil. Bien, vamos a reflejar en tiempo la señal escalón unitario, porque es más fácil reflejarla. Aquí sí ya se hace evidente que es más fácil reflejar el escalón unitario que reflejar esta función exponencial. Entonces aquí tendríamos u de menos t. Por supuesto, hacia acá, hacia los ejes de la integración, tau, esta función pasa como u de menos tau y en realidad u de t menos tau. Entonces, sin embargo, su amplitud es unitaria. Nuevamente, el punto de arrastre está en el origen 0,0, ese es el punto de arrastre. Ok, y entonces pues vamos a dibujar. El primer caso es cuando estas señales pues no han chocado entre sí, por así decirlo. Entonces el pulso reflejado, el escalón reflejado, tiene amplitud unitaria, pero el tiempo pues empieza muy a la izquierda y va a faltar que transcurra un poco más antes de que empiece a traslaparse con la señal verde de la respuesta al impulso. Sin embargo, dicho esto, hay que recordar que el nombre de esta señal pues es u de t menos tau, ya en este caso, y que el punto del tiempo, el punto de arrastre es este vértice inferior, y
representa el valor del tiempo. Entonces el caso 1 pues es cuando t es menor que el 0. Entonces vamos a ponerlo aquí, t menor a 0. Ese es el caso 1. Bien, aquí si nosotros hacemos la multiplicación h de tau por u de t menos tau, obtenemos el integrando, pero nos podemos dar cuenta, vamos a escribirlo aquí en rojo, que el producto de estas dos señales, como hemos hecho en los videos anteriores, pues va a ser 0. Entonces el valor de la convolución en este intervalo para tiempo negativo pues es igual a 0. Esto quiere decir sencillamente que nuestra respuesta S de t es igual a 0 para tiempos negativos. Bien, el tiempo no puede ser detenido. Tristemente esa es una realidad con la que tenemos que vivir. Y si nosotros dibujamos una situación característica, pues aquí podríamos pensar que el tiempo ahora es positivo. Y entonces podríamos darnos cuenta que pues el área traslapada, la voy a poner aquí en color, en algún color que se note, vamos a decir azul. El área traslapada pues aparenta ser nada más este pedazo, esta región, pero en realidad calcular esta región en términos de área no solo es más complicado, sino que es incorrecto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón es incorrecto? Pues porque la función verde, la señal de respuesta al impulso, ya excede la unidad. Hay que recordar que A es una constante, pero es una amplitud, pero es mayor que 1. Entonces, ya es difícil calcular esta región con fórmulas de geometría básica, como de triángulos o rectángulos, cosas así. Y además, aquí esta área en azul sería incorrecto. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Bueno, lo correcto es realizar la multiplicación. Y al realizar la multiplicación de u de t por, h de tau por u de t menos tau, recordando que esta sigue siendo u de t menos tau, pues al realizar esa multiplicación nos vamos a dar cuenta de cuál es la función que tenemos que integrar. Entonces, pues aquí el 0 de la función verde cancela al 1 del escalón reflejado cuando lo multipliquemos. Aquí el 0 del escalón reflejado cancela a la exponencial verde, pero en el intervalo entre 0 y el punto de arrastre, que por cierto se encuentra en este vértice, ahí es el punto de arrastre, en el intervalo entre 0 a t, pues la multiplicación de la función de respuesta al impulso se multiplica por 1, entonces queda sin alterarse. Vamos a dibujarla y sería esta región. Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer a mano alzada, intentando seguir lo más fielmente esta línea. Entonces, aquí sería, realmente esta sería la región que estamos buscando. Entonces, el área que en realidad tenemos que integrar, vamos a ponerla como antes en color azul, pero esta vez sí es la correcta, sería esta área completa. Ahora, ¿cuál es esta función? Pues aquí la tenemos. Si nosotros la trasladamos a términos de la variable de integración, esta función que se tiene que integrar es a por e a la menos a minúscula por tau. Y bueno, el u de tau pues queda implícito en el hecho de que vale 0 antes de 0, pero acordémonos que está reflejado, entonces solo vamos a integrar esta función, esta nueva función, entre 0 y t. Aquí no nos queda otra más que utilizar la integral, entonces realizamos la integral de 0 a t. ¿De qué función? Pues de a por e a la menos a por tau, diferencial de tau. Ok, entonces las constantes salen de la integral.
La integral de una exponencial es muy sencilla, solamente tenemos que completar el exponencial. Para completar esta exponencial, pues tenemos que dividir toda la integral entre menos a minúscula, y entonces nos queda menos a mayúscula sobre a minúscula. Vamos a ponerlo completo esta ocasión, pero ya deberíamos ser capaces de saltarnos estos pasos. Entonces aquí nos quedaría prácticamente de esta forma, ¿verdad? Menos a diferencial de tau. Con eso completamos el diferencial, y entonces ese es el valor de s de t en este intervalo. Que por cierto, ¿qué intervalo es? Pues lo único que vemos en esta figura es que t es mayor que el 0, entonces el caso 2 es para t mayor que 0. En este caso mayor o igual que 0 porque no lo incluimos aquí. Entonces, bien, s de t sería menos a mayúscula sobre a minúscula por e a la menos a por tau, evaluada de 0 a t. Entonces aquí tendríamos el mismo coeficiente y tendríamos e a la menos a por t menos e a la 0. E a la 0 desde luego pues es 1. Esto equivale a la unidad. Y entonces al continuar con nuestro cálculo, nosotros podemos establecer el resultado. Si nos damos cuenta, nos quedaría este exponencial menos 1, pero si multiplicamos este signo, entonces lo podemos multiplicar con el término que está dentro del paréntesis y obtendríamos 1 menos e a la menos a por t. Pero esto solo es válido para tiempos mayores o iguales que 0. Eso es importante recordar. Mientras que aquí nos quedó que s de t es igual a 0 para tiempos negativos. Muy bien, entonces esos son nuestros dos casos. S de t, vamos a escribirlo aquí en color amarillo, tiene dos casos. El primer caso es 0 para tiempos negativos. El segundo caso es esta función, por 1 menos e a la menos a por t, para tiempos mayores o iguales que 0. Ok, pero vamos a comparar esto con la definición del escalón unitario. Aquí a un lado vamos a escribir el escalón unitario, u de t. Esto es 0 para tiempos negativos y 1 para tiempos no negativos, mayores o iguales que el 0. Si nos damos cuenta, tenemos exactamente los mismos intervalos. Por esa razón es que nosotros podemos abreviar esta función s de t como a sobre a minúscula, es decir, todo esto que calculamos como el caso segundo, pero multiplicado por el escalón unitario. Es decir, esto es exactamente lo mismo. Entonces, esta es la respuesta que estamos buscando, esta es nuestra función. Vamos a graficarla más adelante, pero antes de calcular esto, podríamos haber intentado resolver esta convolución directamente, pues de forma analítica. Entonces vamos a hacer eso aquí abajo. Entonces tenemos esta función de convolución, pero ya sabemos que, bueno, vamos a escribirla, pero al escribirla explícitamente nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aquí de menos infinito al infinito, ciertamente, pero h de t, en este caso h de tau es esta función, vamos a escribirla así, a por e a la menos a por tau, u de tau. Esto es h de tau, tal cual. Y ahora escribimos u de t menos tau, diferencial de tau. Esta es la convolución que tenemos que resolver. Bien, la función escalón unitario vale 0 para tiempos negativos, entonces eso provoca
que pues todo lo que está antes del 0 se cancele, así que aquí en realidad vamos a integrar de 0 hacia el infinito. En una primera simplificación, por supuesto, la constante a mayúscula sale de esta integral y aquí nos queda e a la menos a por tau. El u de tau ya no lo escribimos porque fue el que canceló la parte negativa del intervalo. Y vamos a escribir u de t menos tau diferencial de tau. Bien, una definición análoga a esta representación en el escalón unitario, si nosotros quisiéramos escribir quién es u de t menos tau en símbolos en su definición, pues tenemos 0 y 1, pero ¿en qué intervalos? Bueno, pues cuando t menos tau es menor que 0 y cuando t menos tau, que es su argumento, es mayor o igual que 0. Entonces aquí podemos nosotros despejar, pero hay que recordar que la variable de integración es tau. Entonces vamos a hacer ese despeje de este lado para saber quién es u de t menos tau. Tenemos las mismas amplitudes, eso no cambia, sigue siendo un escalón unitario. Pero vamos a representar todo en términos de tau. Entonces, si pasamos el tau hacia este lado, queda como positivo, quedaría t menor que tau. Entonces, t menor que tau es lo mismo que tau mayor que t. Entonces, aquí podemos hacer lo mismo, despejamos el tau hacia el lado derecho para que quede positivo y queda t mayor o igual que tau. O sea que queda que tau es menor o igual que t. Ok, entonces esto es ilustrativo porque de hecho representa este caso. Si nos damos cuenta, u de t menos tau, aquí lo tenemos, siempre lo hemos tenido ahí, vale 0 para tau mayor que t, tal como dice aquí. Y vale 1 para taus menores que t, tal como dice aquí. Entonces, efectivamente, este es nuestro escalón reflejado. Y lo único que pasa es que al sustituir eso, nos queda, por supuesto, la amplitud que sacamos como constante. Pero, pues, el límite superior, ¿cuál es? Es decir, aquí también hay que multiplicar por 0, pero para taus mayores que t. Entonces, en realidad, por 1, es decir, este escalón unitario se vuelve 1, si y solo si tau es menor que la variable t. Entonces, ya por un lado tenemos aquí el 0, y para que esto valga 1, pues aquí tendríamos que escribir como límite superior la variable t, porque de t hacia el más infinito, pues aquí vamos a obtener un 0. Entonces, pues con esto ya tenemos la integral de e a la menos a por tau, diferencial de tau, que además ya la resolvimos. Si nos damos cuenta, pues está por aquí. Entonces, todos los pasos se van a repetir y nos va a quedar de esta forma. Es decir, que nos va a quedar la señal a mayúscula sobre a minúscula por 1 menos e a la menos a por minúscula por t. Pero desde luego, antes del 0, antes de que estos pulsos chocaran, antes de que estas señales se traslaparan, por así decirlo, tenemos un 0. Entonces, por esa razón, nosotros sabemos que aquí nos queda u de t. Y de esa forma obtenemos exactamente esta misma función. Es decir, que a veces pues es más simple hacer el cálculo de forma analítica. Sin embargo, una vez más, los dibujos nos ayudan a saber por lo menos cuántos casos tenemos. Es decir, que tenemos una serie de valores, un intervalo donde vale 0 la señal y otro donde ya tiene área que sí cuenta. Entonces, pues en general podemos utilizar un enfoque híbrido, y ya con la práctica, pues con el puro enfoque analítico, pues puede ser seguramente más que suficiente. Entonces, esto es por una parte. Bien, ahora vamos a tomar esta representación
de la señal SDT y la vamos a diferenciar respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a derivar SDT respecto al tiempo. Igual por casos, entonces la derivada de 0, que es constante respecto al tiempo, sigue siendo 0 para tiempos negativos. La derivada de esta función, pues vamos a ver qué resulta. En realidad, pues tendríamos la amplitud a mayúscula sobre a minúscula. La derivada del 1, como es constante, pues no cuenta, vale 0. Y aquí tendríamos la derivada de esta exponencial negativa. Entonces, exponencial negativa de signo negativo, menos por menos se vuelve más. Nos queda a positiva por la exponencial de e a la menos a por t para tiempos mayores o iguales que 0. Entonces, simplificando esto, nos damos cuenta que se cancelan las a minúsculas y nos queda lo siguiente. Obtenemos 0 para tiempos menores que 0, pero obtenemos a por e a la menos a por t para tiempos mayores o iguales que 0. Entonces, de forma abreviada, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la derivada de la función escalón, de la respuesta al escalón, pues es a por e a la menos a por t por u de t. Porque como vemos, pues vale 0 antes de 0, pero vale pues su valor calculado para tiempos no negativos. Entonces, si observamos un poco más, pues nos damos cuenta que es exactamente la respuesta al impulso. Así que nuevamente, la derivada de la función de respuesta al escalón, de la señal de respuesta al escalón, es la respuesta al impulso, como habíamos visto en un video anterior. Ok, entonces, bueno, pues espero que este video también haya sido claro y les sea útil. Y bueno, si tienen dudas o comentarios al respecto, ya saben, no se olviden de dejar sus comentarios aquí en YouTube o en el Classroom. Si son dudas, pues preferentemente en el Classroom. Y bueno, por esta ocasión, esto es todo. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.